La historia comienza con la partida de la señorita a la cual le decían princesa, que a pedido de su abuela, ella tenía que descubrir un nuevo mundo. Hasta entonces no regresaría. Pasamos con el segundo protagonista, Ichiro, que estando en el velorio de su padre, él le prometió a sus hermanos que desde ahora se haría cargo de todo. Un día despertó por la mañana y se dio cuenta que no había terminado el manuscrito del manga. Mientras tanto, en el comedor, que parece que es compartido con otras personas, el caso es que sus hermanos estaban comiendo lo que Ichiro siempre cocinaba un día antes, para solo calentarlo, y los nombres de ellos son Machi y Fumio, quienes estaban acompañados por Chibi, la prima de ellos, y con ella fueron a llevarle el desayuno a su hermano, el cual no lucía bien del todo, y más bien estaba preocupado, porque se acercaba la fecha de entrega del manga. Hasta ahora no tenía un ayudante, y pues no encontraba a alguien que sepa recortar los dibujos en papel, pero trató de no preocupar a sus hermanos, llevaba toda la responsabilidad en sus manos, literalmente porque se graduó y debutó como mangaka, pero tiempo después su padre murió, y tuvo que ganarse la vida como mangaka, además de los ingresos de los alquileres de la vivienda que les dejó su padre, y su sueño era mandar a los hermanos a la universidad. Por eso se esforzaba tanto. De pronto lo llamaron para comunicarle que consiguieron un ayudante para él. Cuando sus hermanos fueron con Chibi a la escuela, este se fue a encontrarse con su ayudante, de quien le dijeron que era buena copiando y haciendo fondos. Ichiro se conformaba con que le ayude y que respire, ya es opcional. Cuando llegó donde debería estar ella, esta resultó ser la misma princesa de aquella isla de la que se fue. Su nombre era Shiori. Él todavía no creía que fuera su ayudante, además que le dijo que no dijera su seudónimo de mangaka y mejor que solo lo llame Ichiro, ya que si la gente se entera de quién es, sus hermanos pasarían vergüenza. Y una vez se presentaron, él la llevó a su apartamento. Wow, qué rápido escalaron las cosas. Obvio nos referimos a que ahora tiene un ayudante y la llevó para que empezara a trabajar. Eso sí se parece a Latan con su explotación, pero bueno, a ella no le importaba, aunque antes de que comience, le dio un suéter para que no ensucie el vestido elegante que tenía, y luego la mandó a hacer los marcos y los fondos del manga. Ichiro se quedó sorprendido porque lo había hecho muy bien, y al enterarse que era su primer trabajo, ella le contó que aprendió a dibujar manga por un libro que te enseñaba cómo. Él no podía creer que tuvo mucha suerte, porque gracias a la eficiencia de Shiori, llegaría entregada a tiempo el manuscrito. Y cuando sus hermanos volvieron de la escuela, Machi conoció a Shiori y le sorprendió lo bonita que era. Aparte de eso, notó que su hermano había trabajado con ella sin descansar, así que se tomaron 10 minutos. Machi le presentó los lugares de la casa, o mejor dicho del condominio, donde habían zonas comunes que compartían con muchas personas, como con un artista de las uñas y unos oficinistas. Además también estaba Chibi, y el casero, o sea el que se encarga de cobrar los alquileres, era Ichiro. Una vez le mostró todo el lugar, como también la habitación donde se quedaría a dormir. Cuando llegó el menú que pidieron, Shiori comió sola en su habitación, y al volver a la chamba, ella fue a preparar algo de té en lugar de Ichiro. Ahí se encontró con sus hermanos, quienes le contaron que él no sabe pedir ayuda en el trabajo, y que su sueño era mandarlos a la universidad. Al escuchar eso, Shiori dijo algo poco común, que aunque no tenían telepatía se comunicaban muy bien, pero esto Machi no le tomó importancia porque estaba con sueño, y cuando volvió con Ichiro, se negó a ir a descansar hasta que termine la última tarea que tenía, y para que no se duerman, Shiori le contó sobre ella. Tenía 19 años, y antes no había leído mangas hasta que cumplió esa edad. Ichiro pensó que fue decisión de sus padres, y bueno, tenía algo que ver. Le contó que su abuela tenía una biblioteca a la que solo la dejaba pasar a ella, y entre todos los libros estaba el manga de él, el cual le pareció una completa fantasía. Era un manga de romance que luchaba contra el destino de unir y separar parejas, pero con eso que llaman amor se logra superar todos los problemas, y eso era lo que a ella le encantaba. Cuando por fin cada uno se fue a dormir, al día siguiente se levantaron temprano y continuaron terminando el manuscrito, y por más que se pasaron todo el día avanzándolo, en la noche Shiori quería seguir trabajando. Esta se sabe la de Toji, el chambeador, pero había un problema. Al pensar que ya habían terminado, Ichiro al contar las páginas del manuscrito, notó que faltaba una, la cual se encontró pero no estaba completa. Literal le faltaba casi todo a ese boceto, así que si lo hacía solo tal vez no termine, pero no quería que ella se quede toda la noche trabajando. Solo que Shiori se dio cuenta que tenía problemas y le dijo que no le importaba seguir trabajando. Él siguió pensando que si no terminaba a tiempo, este mes no cobraría, y eso sí que sería un problema. Terminó recordando las palabras de Machi, que haga bien lo de ser mangaka, y no quiso dejar esta página a medio pintar, así que le pidió ayuda a Shiori, quien aceptó y se quedaron toda la noche en vela, para que por la mañana esté listo, y él solo tenía que entregar la copia por correo. Solo que en ese momento, al no dormir toda la noche, se quedó dormido unos segundos, y al despertar vio que Shiori también lo estaba, y notó que ella tenía algo pegado, lo cual pensó que era un objeto punzante, pero cuando intentó sacarlo, se hincó con lo que no era lo que pensaba, sino algo parecido a un aguijón de una abeja, y terminó viendo una ilusión, lo que hizo que ella despierte y le diga que estuvieron conectados a través de su espina, lo que significa que tenían que pasar su vida juntos. Wow, qué giro tan dramático. Esto en su tierra era normal, pero no creyó que él fuera a tocarla mientras dormía. Ichiro explicó que todo fue un malentendido porque pensó que tenía un objeto punzante, y ella entendió que quiso ayudarla, así que se lo agradeció, y él se sintió un poco incómodo por la situación. En ese momento ella empezó a decir que deberían conocerse mejor, pero él ya la conocía un poco con el tiempo que lleva aquí, lo que entonces creyó Shiori que tocar
Acercarse significaba que había confianza mutua. Este se quedó en plan, ¿qué me estás contando, pendejo? Ella le explicó que era la princesa del pueblo de la estrella fugaz y no quería casarse por este accidente, así que le pidió que empiecen como novios. Él se sorprendió con lo que dijo y no estaba de acuerdo con esto. Como decía ella, eran unos desconocidos para el otro, pero ella le contó que no era tan así. Desde que vio su arte en un manga, practicó copiando el dibujo y se podría decir que conocía su trabajo, lo que la hacía su fan, pero esto a él le siguió pareciendo raro y dejaron en que empezarían como amigos. Ella le contó que había llegado de su pueblo luego de vagar por el espacio y él ya no entendía de qué hablaba y la consideró como una loca. Además que en su tierra se tenía que casar con quien se conecta a través de su espina, algo como una tradición familiar, pero desde que leyó su manga desafió eso y se fue de su casa. Ahora su objetivo era alcanzar el amor con él, quien le dijo que no tenía sentido si su plan era no seguir la tradición, por eso no tenían que forzar un romance. Además que debería elegir bien a la persona, porque también existe la opción de no enamorarse o que él tenga pareja, cosa que no tiene, pero nunca está de más aclararlo. Y aunque él quiso dejar el tema, no podía porque él había sido elegido. La conversación fue interrumpida porque tocaban a la puerta. Era su editor quien conversaba con él mientras revisaba el manuscrito y le contó que vio una maratón de películas de terror que incluso él podía aguantar, solo que al decir que eran de rituales y tradiciones le hizo recordar lo que pasó con Shiori. Y antes de que se fuera su editor, este le dijo que podía dibujar una página a color en el siguiente capítulo, pero ahora que se toma el día libre. Mientras tanto, Shiori volvió a su casa y luego de que se fue, Machi encontró a su hermano con fiebre y cuando ella le envió un mensaje, Fumio contestó diciendo que ahora estaba muy enfermo y luego le depositaría su paga, solo que al recibir el mensaje ella volvió y le pidió disculpas porque esto era debido a que se alejó de él. Como prueba le dijo que ahora que estaba acá, seguro se sentía mejor y como eran prometidos no podían separarse, si no él recibiría un castigo. Eso era así para que él la proteja y le dijo que no pueden mandar sobre la gran voluntad de las estrellas. Él de nuevo no entendió un carajo y para que estén al mismo nivel, ella también se recostó y hablaron sobre que Machi decía que él no trabajaba en lo que quería. Le explicó a ella que lo rechazaron para los manga shonen, pero le dijeron que tenía vocación para los manga shoujo, cosa que a él no le molestaba porque iba por el camino donde hacía lo que quería y lo que debía. Shiori notó que eligió la mejor opción para todos y él nunca había cargado con ninguna carga. A él tampoco le gustaba que impongan cargas y castigos a los demás y ella nunca creyó en compartir el amor sin controlar a la otra persona. Cuando en eso vio en el libro ilustraciones de él un dibujo que le gustaba y aunque Ichiro se sintió motivado para seguir dibujando, no podía por sentirse cansado, así que repitió lo que dijo, que si la tomaba de la mano su castigo disminuiría más y como era cierto lo terminó haciendo y al sentirse mucho mejor supo que ella siempre dijo la verdad y luego cayó dormido. Cuando despertó buscó a Shiori, quien al ver el letrero de se alquila habitación pues dijo que se mudaría porque una buena relación comienza con una amistad. Luego de aquello lo ayudó a hacer las labores que tenía como dueño del condominio y seguro él quería preguntarle si podía romper esta unión de alguna forma. Ella le dijo que no lo sabía, pero ya le mandó a su subordinado a averiguar eso y cuando terminó de ayudar con el jardín le pidió que pueda acompañarla a ir de compras. Al ir al centro comercial juntos, ella se probó algunos vestidos del mismo color que el suyo y le preguntó qué le parecía. Como cualquier hombre no vio la diferencia, al menos con los vestidos del mismo color, porque cuando se puso un uniforme sí se vio diferente. Ella siempre quiso probar algo como esto, porque en su pueblo nunca había podido. Luego fueron a una tienda de revistas, donde Shiori se terminó llevando varios libros y pasaron después por una cafetería, en la cual antes de comer, ella se comunicaba con su pueblo a través de la mente, pero en ese lugar no pudo porque estaba muy lejos. Cualquiera diría que está loca, pero Ichiro ya se había acostumbrado a su locura. Además buscó acerca de la isla que decía, y ella no reconoció en ningún lugar de esa página, pero según decía una leyenda, había una estrella fugaz que estaba llorando, y una niña la vio, cosa que al acercarse para preguntar por qué estaba preocupada la estrella, le cayó una de sus lágrimas y comprendió lo que sentía, y se lo contó a los demás de la isla, con quien también compartió sus lágrimas, y sabía que la estrella se sentía sola, pero después de aquello la estrella volvió a su lugar, y cada vez se hizo más pequeña hasta desaparecer, solo que ahora las personas sintieron lo que sentía, y ya no se sintió como antes, pero esa era la versión que se le contaba a los niños. La verdad era que un meteorito cayó, y un parásito entró en ellos. Increíble cómo cambian las cosas, ¿no? Aunque esto se trataba de convivencia, y no de parasitismo. Su abuela le había contado todo tipo de historias, básicamente historias de mangas, como las típicas de escolares, donde el consejo estudiantil tenía mucha autoridad, y desde que descubrió aquellas historias empezó con el dibujo, aunque ahora su abuela ya había fallecido, y fue la única que la apoyó a salir de la isla. Ichiro pensó entonces que su atadura con él era una molestia, y no exactamente. Quería eliminar este accidente antes de relacionarse románticamente con él. Entonces a este se le ocurrió que luego de hacerlo, le ayude a conseguir una mejor pareja, y como lo dijo de repente, este se fue al baño porque sintió algo raro mientras hablaban, y al regresar a la mesa, vio que unos tipos estaban hablando con ella sobre mangas, supuestamente porque les gustaba, y no era tan así que digamos. Estos estaban intentando sacarle plan, por eso él tomó sus cosas, y cuando la tomó del brazo para irse, ocurrió algo con su atadura. Él de la nada empezó a sangrar, y cuando se fueron de la cafetería, ella se dio cuenta que ella era
era la causa de los estornudos y de la hemorragia. Había otro castigo por llevarla a la fuerza. Debido a eso, se sintió culpable de no darse cuenta que los tipos tenían otras intenciones y se arrepentía de haberse ido de la isla. Pero como notó que estuvo practicando mucho para ser buena haciendo mangas, no quería que se sienta así por ayudarlo con eso. Shiori notó en ese momento que estaba llorando. Él no creyó eso hasta que ella se lo mostró tocándole las mejillas. Entonces él pensó de la nada que debería anular esta unión, pero antes quería ayudarle a instalarse acá y aprendería las reglas para interactuar con ella. Así que cuando volvieron a la casa, Shiori se probó la ropa que había comprado y Machi dijo que se habían hecho buenos amigos desde que salieron juntos, y pues a ella le dio gusto que le diga que quería saber más sobre ella, lo que claro sorprendió a sus hermanos. Lo de que se mudara, se pasó una noche leyendo mangas y era sobre un shonen de un maestro con su discípula, y como sus lazos eran muy inquebrantables, a ella le pareció emocionante, pero ahora comenzarían a experimentar qué tan lejos podía alejarse sin que él reciba un castigo. Probaron en ir en un tren lo más lejos que se podía y lo único que sintió fue una sensación desagradable porque ella lo sintió cuando se fue en el tren completamente lleno. Notaron que él sentía lo mismo que ella y probaron con el contacto físico, debido a que la otra vez él salió muy afectado por llevar a la fuerza, y sacaron de un manga shoujo ejemplos de lo que podían probar. Uno de ellos fue llegar por atrás y tapar sus ojos de la nada, pero no pasó nada, aunque él solo sintió nervios cuando lo hizo. Y al probar la siguiente escena, que fue tomarla del cabello y decir lo que decía el personaje del manga, cosa que a ella le pareció divertido porque ya lo habían acordado, pasaron a otra escena del manga donde la acorralaba contra la pared. Él lo hizo sin pensar que cuando estaban así, sus hermanos entrarían a la habitación y pensaron que estaban haciendo algo no apto para niños, pero resolvieron el malentendido diciendo que era un experimento. Al menos sus hermanos le creyeron, y como ya eran muchos experimentos por hoy, lo dejaron de momento. Luego él recibió una llamada de su editor, quien le habló sobre la página de color que le pidió, y aparte sobre la trama que estaba llevando su manga shoujo. Estaba bien que intente meter algo de peleas en el manga, pero los lectores querían ver cómo se desarrollaba la relación de los protagonistas. Esto lo hizo sentir más o menos a la miércoles, porque él quería hacer shonen y shoujo, pero al ver que no funcionaba se puso pensativo y un poco deprimido, lo que llevó a que deje de trabajar un momento y se ponga a limpiar su habitación, hasta que Shiori lo buscó para decirle que ya hizo la lista de lo que le gustaría hacer. Lo primero era presentar sus respetos por dejarla vivir acá, además que lo dejó elegir entre los regalos que tenía. Lo mismo haría con los demás inquilinos, aunque ellos no estaban por la mañana. Ichiro le sugirió que escriba una carta y la deje junto al regalo en el buzón para que ellos lo recojan. La primera que llegó y justo recibió Shiori fue a Chibi, quien al ver que no sabía cómo darle los regalos a los demás inquilinos, ella le dijo lo que podía gustarle a cada uno de ellos, y cuando le brindó ayuda con eso, le pidió que fueran amigas, y luego como no le entregó una carta a Ichiro, se la dio justo después de encontrárselo. En la mañana siguiente, luego de que los demás inquilinos recibieran la carta y los regalos de Shiori, dejaron un mensaje para ella en el comedor. Todos le daban las gracias por los regalos, y ese día también llegó Momoka trayendo algo de comer para todos. Ella era la amiga de la infancia de Ichiro. Ya sabemos lo que pasa con las amigas de la infancia, nunca ganan, aunque ella ya estaba casada con Morikuni, el editor de Ichiro, y además era la autora del manga shonen que Shiori se leyó el otro día, así que se emocionó mucho conocerla. Momoka le preguntó qué tipo de mangas dibujaba, pero ella todavía no tenía una historia y era nueva en esto, por eso le pidió si puede ser su asistente. El problema, aparte de que tenía varios, es que todos trabajaban digitalmente, cosa que Shiori no sabía hacer, y Momoka le ofreció regalarle una tableta gráfica con la cual dibuja en digital y la cual ya no usaba. Esto lo hacía porque amaba los mangas y quería ver más. Por eso antes era la maestra de Ichiro, a quien también ayudó eligiendo su nombre de mangaka, ya que básicamente tomó su nombre como inspiración, luego de que la visita de Momoka haya terminado, y solo vino a animarlo a pedido de Machi, cosa que él logró porque ahora sí estaba por darlo todo, solo que sintió una sensación que sentía Shiori, y le preguntó qué le pasaba. Ella le dijo que sintió algo en el pecho cuando pensó en Momoka y en él. Obvio, pensó que estaba celosa, y eso significaba que sentía algo por él, así que sin saber qué decía le dijo que lo ama, y sintió bonito cuando lo dijo, por eso se fue antes de que él le diga algo, y entendió que esto era amor, lo que Gaara de niño no tuvo, mientras que Ichiro, luego de lo que pasó, no se pudo concentrar haciendo su trama de su shoujo, y cuando sus hermanos le preguntaron si iban a ir al zoológico, este les dijo que sí, pero el problema es que estaba lloviendo. Eso fue muy decepcionante para Machi, pero según decía no había problema con quedarse en casa, y que Ichiro siga trabajando. Otra vez se le fue difícil pensar cómo debería continuar la trama de su shoujo, y recordó lo que pasó ayer con Shiori, algo que no pudo olvidar y lo estaba atormentando. Por otro lado, Shiori estuvo pensando hasta que le regalen la tableta gráfica, seguiría practicando su dibujo, y al ponerse a dibujar, le salió la cara de Ichiro por mero instinto. Ya llevaba tiempo dibujándolo de la nada, y estaba feliz porque reconoció lo que era el amor, y la razón de que lo ha ayudado tanto era porque estaba enamorada de él, recordando la cita que tuvieron y los experimentos que hicieron ayer, diciendo que debió disfrutar más esos momentos, solo que ahora ya se había confesado, y no podría hacer eso que a los japoneses les gusta, esperar 3 temporadas para recién decirlo, y ahora ya no sabía qué hacer, ni tampoco cómo debería verlo, ya que él había tocado su espina. Ese mismo día se encontraron en el pasillo, ella notó que sus hermanos no estaban del todo feliz, y le explicó que no pudieron ir al zoológico por el mal clima que hacía, así que ella se ofreció a jugar
jugar con ellos para entretenerlos, algo que a él lo dejaría más tranquilo, y cuando volvió a su habitación no se sintió aliviado, porque le costó estar enfrente de ella por lo que pasó, y se preguntó si lo de ayer quedara como si no hubiera pasado nada. Lo mismo pensó ella, pero lo importante ahora era jugar con sus hermanos, y al ver que Machi tenía unas cartas del tarot para adivinar la suerte, le pidió si podía leer la suya, y cuando Ichiro los fue a buscar, luego de que avanzaron una parte de su trabajo, vio que ellos estaban decaídos y lo que pasó fue que al intentar que adivine su suerte, Shiori terminó rompiendo una carta. Bueno, en esto quedó comprobado que tiene mala suerte, así que esas cartas sí funcionaban a mi parecer. Machi le dijo a Shiori que no se lo tomara a pecho lo que pasó, y aunque Ichiro le dijo que podía hacer otras, ella no quiso porque le gustaban las que había hecho, y si quería hacer unas, que saque de las versiones de un libro de adivinanzas de su autora favorita. Entonces Shiori le preguntó cuál era su nombre, y apenas se lo dio, ella se fue a traerlo, ya que hoy también estaba de paso por la biblioteca, y solo quería que ellos tengan un día espléndido, y esperaron a que vuelva con las cartulinas listas. Aparte, Machi le dijo a su hermano que si le preocupaba podía buscarla, así que fue lo que hizo. Salió hacia la biblioteca pidiendo que no le haya pasado nada, y cuando se le encontró, ella le dijo que encontró el libro que sus hermanos querían, pero había olvidado el libro por el que ella fue a la biblioteca, y dijo que nunca había sido tan descuidada, cosa que lo hizo reír porque no la había visto de esa manera. Y bueno, yo ya estoy oliendo un poco de amor por aquí. Al volver a casa juntos, Ichiro estuvo dibujando las cartas del tarot que Machi escogió del libro que trajeron, las cuales quedaron bien perronas, y quería darle un uso leyendo la fortuna. Para que se vea más realista, Shiori armó una tienda de adivinanzas y disfrazó a Machi como una adivina. Realmente parecía una, pero ella dijo que esto era un pasatiempo. De grande quería tener un trabajo estable, cosa que Ichiro creía que sí quería hacerlo. Y bueno, más o menos, ya que escucharon que él quería llevarlos a la universidad, solo que él les aclaró que ellos podían ser lo que quieran ser, haciendo una clara referencia a Barbie. Tú puedes ser lo que quieras ser. Esta libertad Shiori nunca la había visto, y cuando los niños ya estaban felices el día de hoy, Ichiro le dijo a Shiori que podía empezar a dibujar para ser la princesa mangaka. Y en la noche, cuando los hermanos de Ichiro dormían, este dejó una nota en la mini tienda de adivinanzas que hicieron. Justo cuando estaba ahí, Shiori lo encontró para hablar sobre lo que le dijo ayer, y antes de que diga algo, él le dijo que se sentía feliz de que sienta eso por él, pero no tenía una buena imagen de las relaciones y los matrimonios. Quería centrarse más en su familia, que eran sus hermanos, y no le gustaría un compromiso dictado a la fuerza, y por eso quería anular el compromiso como habían hablado, y creía que eso era lo mejor para los dos. Shiori le dijo que era suficiente, pues notó que algo se expandía por el cuerpo de él. Esta quiso ser lo más sincero con ella, y siguió diciéndole que por el momento su trabajo no era estable, y no quería que alguien cargue con eso, pero al final le dijo que se había enamorado, y le pidió que salieran juntos. Wow, primera vez en un anime que no demora tanto en decirlo. A Shiori le alegró muchísimo escucharlo, porque eso desbloqueaba el logro conseguir pareja. Uy, yo también moriría si me pasara eso un día. El día siguiente, como hizo buen clima, los hermanos de Ichiro prepararon todo lo necesario para ir al zoológico, y terminaron invitando a Shiori. Ichiro no le obligó a que fuera, porque no sería castigado debido a que el zoológico estaba cerca. Además que ambos recordaron que ahora estaban saliendo, y se pusieron como tomates cuando se dieron cuenta, así que esto sería como una cita y por eso ella aceptó. Aunque Ichiro se le pasó por la cabeza, sí debería decirle a sus hermanos que ahora estaban saliendo, solo que no sabía cómo explicar de dónde provenía ella. Si fuera uno de sus hermanos y me dice que ella viene de un pueblo con poderes extraños, pensaría claramente que se metió en drogas. Sin embargo, él buscaría una forma de contárselos. Cuando llegaron al zoológico, la más emocionada era Shiori, debido a que nunca había visto uno, y luego de tomar unas fotos para el recuerdo, comenzaron el recorrido para ver a todos los animales, y en el camino, ella vio a una pareja tomándose de las manos, y pensó que también debería hacerlo ahora que tienen una relación, pero notó que él tenía las manos ocupadas con sus hermanos, y cuando la vio, pensó que estaba enojada porque no hablaba con ella, quien imaginó que pensaba que seguro quería quitar a sus hermanas para que le dé la mano a ella. Luego llegaron a un lugar donde podían convivir con los conejillos de indias, a los cuales estuvieron acariciando. Shiori se imaginó con Ichiro abrazando a uno gigante, y Fumio tuvo problemas agarrando uno, pero con el consejo de Shiori pudo agarrar al indicado. El secreto era no tenerles miedo, y ella lo demostró agarrándose al más malote. Para después, Ichiro vio a un niño que tal vez estaba perdido, pero cuando le preguntó por sus padres, resultó que no lo estaba, y quedó como un secuestrador. Pero Shiori pensó que fue muy amable, y a ella le gustaría ser rescatada por él. Machi, que estuvo riéndose por lo que pasó, notó que Shiori estaba sonrojada por decir eso, y su hermano estaba igual. Aunque intentaron ocultarlo, Ichiro lo terminó confesando, e imaginó que Machi lo miraría con desprecio por aprovecharse que era su asistente para enamorarla, pero la reacción de ella fue muy diferente. Le alegraba que ella tenga su primera novia, y más aún que sea Shiori, aunque estos aclararon que se comportarían en el condominio, y Shiori aclaró que no se tomarían de la mano, porque eso sí que sería un abuso. Pero Machi no le vio nada de malo, porque hasta los niños de la primaria lo hacen, y seguro estaban interrumpiendo su cita, solo que ambos dijeron que no era así, y Shiori se arrodilló para decirles que su hermano los consideraba lo más importante para él, y le preguntó si podía pasar más tiempo con Ichiro, quien prometió que ahora cuidaría de los tres. Luego de decirlo, siguieron la ruta de los animales del zoológico. Ichiro le dijo a Shiori que le gustó lo que dijo antes, y lo mismo pasó con ella. Le hizo feliz la promesa que hizo, solo que ambos al decirlo se llenaron de vergüenza, pero eso no evitó que ella pida que pueda agarrar su mano, y como
dijo que eso sería lo mejor del mundo, ambos lo hicieron. Y cuando sus hermanos notaron que se agarraron de la mano, Shiori empezó a llorar, pero de felicidad. De vuelta en casa, cuando sus hermanos se fueron a dormir, Shiori se preguntaba qué le había gustado Ichiro de ella. Y como la curiosidad mató al gato, fue a buscarlo a su habitación, pero como no contestaba, abrió un poco la puerta y justo apareció Chibi para preguntarle si buscaba a Ichiro. Y pues le dijo que sí, pero ella creyó que sería algo del trabajo, solo que llegó a pensar por un momento que ellos dos estaban saliendo, aunque no lo confirmó. Y le dijo que él estaba en el comedor. Entonces fue a verlo y lo encontró durmiendo. Se lo quedó viendo un buen rato y quiso tocarle el cuello, pero recordó la vez que él lo hizo cuando estaba dormida y se detuvo por un momento porque pensó que aunque eran pareja, todavía no debería tener esas confianzas. Y lo que hizo fue despertarlo para preguntarle si podía acariciar el cuello. Este no se negó y luego le dijo que no tenía que preguntarle algo como eso, solo que ella quería mantener una buena comunicación con sus seres queridos. Y cuando se fue a dormir, recordó que quería preguntarle qué le gustó de ella. Luego de ese día, cuando Ichiro fue a llevar a su editor los bocetos para el próximo capítulo de su manga, este le dijo que le había gustado como lo hizo esta vez, expresando las emociones de los personajes, y tal vez algo bueno le había pasado en este tiempo. Al volver a casa, él pensaba que había logrado acabar con los bocetos gracias a Shiori y la visita al zoológico, así que pensaba invitarla a salir de nuevo, y justo la encontró en el pasillo, pero cuando intentó invitarla, pues desvió el tema y terminó hablando de chamba, como que tenía un trabajo con el nuevo capítulo, y ella se notó decaída cuando recordó algo. Le contó a Ichiro que estuvo ayudando a dos mangakas como asistente, solo que del primero recibió una respuesta de que su estilo de dibujo no era similar al suyo, y debido a eso no podía trabajar para él. Por otro lado, el segundo no le había enviado una respuesta todavía, pero cuando fue a trabajar con él, terminó siendo de utilidad, pues había visto su manga para aprender cómo dibujaba, y el mangaka pensó que era de una familia adinerada por cómo hablaba, solo que al decirle que en su hogar la conocían como una princesa, este no la terminó entendiendo, y ella intentó ocultarlo diciendo que era un pasatiempo, o sea, fingir que en sus tiempos libres hacía de princesa, y bueno, como persona normal, el tipo pensó que estaba cucu, y la situación se puso incómoda. Ichiro intentó que se sienta bien por un momento, pero como todo eran temas del trabajo, creyó que debería buscar una forma de animarla, así que le preguntó si en la lista de las cosas que quería hacer, había una en la que pueda ayudarla, solo que justo sus hermanos escucharon su conversación y dieron la idea de que yendo a comer carne las personas se animan. Shiori estuvo de acuerdo con ir, y cuando llegaron al local de carne asada llamada La Vaca, aclarando que es carne de vaca y no de caballo, pues ahí Shiori se emocionó demasiado, porque era su primera vez. Sí, su primera vez, pero en un local como este, Machi le estuvo enseñando cómo se hace la carne para estar en su punto, disfrutaron toda la comida que había y se fueron con los ánimos levantados, mientras que Shiori recordaba de camino que no era culpa de ella tener ideas tendenciosas, sino que en la isla, al ser la princesa, cuando habían reuniones de comida con las personas, ella no podía participar y se mantuvo alejada, solo por ser la princesa. Según ella, era como si de niña lo primero que hacía era rendirse, pero ahora vivía lejos de la isla por su propia voluntad y estaba dispuesta a aprender cualquier cosa para avanzar. Lo mismo le pasaba a él. Si se hubiera rendido en algunas ocasiones, no estaría disfrutando con sus hermanos estos momentos, lo que hizo que Shiori diga que también tenía que esforzarse más, solo que esa no fue la intención de él. No quería que se imponga más carga de la que ella tiene, y de por sí ya brillaba tal como era. Ella se alegró de que dijo eso y se esforzaría para brillar más. Bueno, la cosa era que no se sienta presionada, pero terminó así. Cuando llegaron a la casa, Shiori le preguntó a Machi dónde estaba su hermano, y cuando le contó que apenas llegó a casa se metió a su cuarto, ella se quedó pensando que tal vez dijo algo mal, y hubo un malentendido en la comunicación, mientras que él solo quería haberle dicho algo mejor, pero le era imposible decir las cosas que pensaba, hasta que se le ocurrió que podía escribir una carta, y en lo que escribía recordaba todo el apoyo que recibió de ella, así que pensando que podría expresarlo mejor en una carta, le agregó ilustraciones también, solo que como no pudo expresar una cosita, una pequeña cosa, terminó haciéndole un manga para explicárselo mejor, y así de una simple carta, hizo un volumen de manga entero, y al día siguiente fue a dárselo a ella, quien siguió pensando que ayer había hecho algo mal, y había arruinado la comunicación entre ellos, pero cuando escuchó de él que no sabía a lo que se refería, lo invitó a pasar a su habitación porque iba a darle una carta, y ahí él vio que ella se estaba esforzando mucho para dibujar mejor un estilo de dibujo, y viendo referencias de animes conocidos, lo que hizo pensar que tal vez su carta, entre comillas, le causaría repelús, y al principio no quiso dársela, pero ella igual lo terminó viendo, y le causó mucha emoción leer cada página, y ver cada ilustración donde él representaba cómo se sentía junto a ella, y le decía que tenía muchas cualidades y virtudes. Tan solo le había costado 80 páginas, las cuales le hicieron muy feliz, y aunque él tuvo dudas si tocarle una mejilla, ella agarró su mano y lo hizo por él. Luego de aquello, el mangaka que trabajó con Shiori por segunda vez, llamó a Ichiro para contarle que cuando estuvieron hablando de él, a ella se le notaba muy enamorada. Es entonces que Ichiro le contó que estaban saliendo, y era algo que le quitaba un peso de encima al mangaka, y así podía llamarla otra vez para que sea su asistente. Noticia que a él le alegraba escuchar, porque era algo que le preocupaba a ella. Pasado otro día, que tocaba visitar la tumba del padre de Ichiro, y este estuvo preparando los almuerzos, cuando de pronto Shiori lo encontró, y con lo que había pasado sobre el manga que hizo, ella estaba mucho más enamorada que antes, y como la visita se haría en familia, no quiso incomodar a Shiori para que
los acompañe, pero sus hermanos sí querían ir con ella, a quien no le molestó acompañarlos y fue con ellos al cementerio, donde luego de dar sus oraciones, fueron a almorzar a un parque como si fuera un picnic, y ahí Chibi se enteró que Ichiro y Shiori estaban saliendo. Ella ni enterada, pero tenía su presentimiento, pero supuestamente no era nada malo, porque solo veía a su primo como su hermano mayor. Y por otro lado, cuando Machi dijo que ojalá su viejo hubiera visitado al médico más seguido, sin querer empezó a llorar, e Ichiro la consoló junto con Shiori, que de los muchos pañuelos que trae le dio uno para secarse las lágrimas, y empezó a contarles que en su isla todos se reunían bajo las estrellas para recordar a las personas fallecidas, y ahora que lo hacía debajo de un cielo despejado, se le hacía maravilloso. Al terminar el almuerzo, Ichiro le dijo a Chibi que lleva a sus hermanos a casa, porque él iría a dejar algo a la tumba de su padre, y Shiori lo acompañó porque lo notaba decaído. Cuando llegaron a la tumba, ella se dio cuenta que Ichiro evitó hablar sobre él, así que lo hizo ella, diciendo que él era muy buena persona que cuidaba de sus hermanos, y él solo quería mostrarle todo lo bueno a ella, por eso evitaba que se preocupe, y había regresado para decirle algo a su padre. Lo que quería era presentar a Shiori como su novia, y pedirle que la cuide para siempre. Así una vez volvieron a casa, ella estuvo recordando esas palabras que dijo, y pensando, aquí huele a matrimonio, hasta se imaginó cómo se lo decía a sus hermanos, mientras que él también recordó sus palabras y pensaba lo mismo, que fue como una pedida de mano. Y justo en ese momento, llegó Shiori donde estaba él, buscando algo de agua ya que sentía que se le había subido la temperatura, y efectivamente le dio una fiebre insana, así que la llevó de vuelta a su habitación y le pidió que descanse, mientras que él pensaba que debería llevarle, porque creyó que su cuerpo debería ser diferente que lo normal, al tener una espina como cola, y al llevarle algo de comida, ella le pidió que se quedara un rato con ella, y conversó con él para que no se fuera, así que le dijo que no se preocupara porque se quedaría, y se tomó muy en serio lo de quedarse, estuvo toda la noche a su lado, y se había dormido sentado para no dejarla. Por la mañana despertó, y ni se dio cuenta que se quedó dormido allí. Al ver que se sentía mejor, se estuvo por ir de su habitación, pero antes de que eso pase, ella lo abrazó por la espalda, y él se volteó y también la abrazó. Ay Dios, ¿por qué todo es tan dramático? Él le dijo en ese momento que se alegraba de que ella esté mejor, y justo llegaron sus hermanos, quienes también se preocuparon por Shiori, y se preguntaron qué hacía Ichiro acá. Este dio la excusa de que estaba preocupado como ellos, y luego de aquello, Ichiro y Shiori estuvieron trabajando en vela para llegar al día de entrega del manga, y al terminar el trabajo, él notó que pronto sería Navidad, y se imaginó celebrándolo con ella, así que le preguntó si tenía planes, y como le dijo que no, le invitó a pasarla con ellos. Machi apareció con Fumio, y antes de que Shiori hable sobre lo que sabía de Navidad, le tapó las orejas a Fumio, porque el pobrecito aún no sabe que Santa Claus no existe, y lo siento para el que no lo sabía. El caso es que Machi ya sabía esto, y el último regalo que recibió de él fue Fumio. Luego de aclarar que Shiori pasaría Navidad con ellos, llegaron para Nochebuena, Momoko trayendo algo de comida, y Sano, el mangaka con el que Shiori estuvo de asistente. Él vino porque antes era asistente de Ichiro, y lo invitaban a pasar Navidad juntos, y en la cena, Momoko se enteró que Ichiro y Shiori estaban saliendo, porque estuvieron coqueteando en plena cena, y como Shiori escuchó que Momoko se alegraba porque era un buen tipo, le pidió que cuente una anécdota de algo que haya hecho él, y le contó que en una ocasión, cuando ella se tropezó y le estaba saliendo mucha sangre, mientras que Momoko le pedía que le tome una foto a su hemorragia, él le estaba diciendo que tenían que atenderla rápido antes de que se infecte su herida. Aunque parecía muy preocupado y un poco introvertido, a Shiori le gustó, y le pidió a Chibi si podía contar alguna anécdota que tenga con su primo, y tenía una, pero no de la que te imaginas, cuando entró a la escuela que quería, pero sus padres se iban a mudarse, y tenían que estudiar en otro sitio, Ichiro le pidió que le dejen a su cuidado durante 3 años, en lo que acaba en la preparatoria. Esto a Shiori le siguió gustando, porque la persona que amaba se sonrojaba porque decían cosas buenas de él, pero dejando de hablar de Ichiro, Momoko le pidió a Shiori que cuente más sobre ella. Empezó a describir cómo era la isla donde vivía, pero al pedirle algún recuerdo de sus momentos allá, no podía decirle que era una princesa, y como Momoko vio que no quería responder, pues dejaron de hablar de eso, y le dio lo que le había prometido, una tableta gráfica para sus trabajos digitales. Al acabar la cena, y Momoko y Sano se fueran, Machi quería seguir conversando toda la noche, y Shiori le dijo que podían quedarse con ella, e incluyeron a Chibi, quien quiso saber más sobre Shiori, y ofreció su habitación para hacer una pijamada, donde ella le recomendó el libro que más le gustaba a Shiori. No quiso que Machi vea lo que tenía en una de sus cajas, y como las tres estaban en confianza, Shiori les confesó que en su isla era una princesa, pero antes de seguir contándole la molestia que le causó a Ichiro, Machi le dijo que aunque son amigas, podían tener sus propios secretos. Si su hermano lo sabía, no había problema con que se guarde ese secreto para ella. Al final se hicieron más cercanas, mientras que Ichiro, que escuchó por la puerta que Shiori pensaba que le ocasionó una carga más, el día siguiente le ofreció que salieran juntos después de la cena de Navidad, y como ella lo vio como una cita, aceptó sin pensarlo mucho, y en aquella cita, ellos pasaron por la calle y vieron un árbol decorado de Navidad. Para Shiori era la primera vez que veía uno, y le gustaba porque las luces le recordaban a las estrellas, solo que las del árbol las tenía más cerca, y para Ichiro ahora ver uno de estos detalles se le hacía más especial, y quizás era porque ahora lo estaba viendo con ella, que si bien le dijo que cada vez se enamora más de él, no quería lastimarlo con el juramento de su espina, creyendo que era su culpa, pero Ichiro le dijo que no le
gustaba que cargara sola con eso. Por eso quería pensar a su lado qué hacer, incluyendo su familia y su condición, porque la razón de esto era que la amaba. No quería salir con ella como si fuera una prueba, así que en ese momento le pidió que tengan un noviazgo con intención de casarse, y no ser un compromiso impuesto por su familia. Al escuchar eso, ella le preguntó si podía besarlo. Ay, y al sonar la medianoche, la pareja se dio su primer beso. Cuando volvieron a casa, Machi pensó que seguro habían pasado mucho frío, porque vio que ambos estaban con la cara rojiza. No sé, pero algo habrá pasado. Lo que Machi y Chibi pensaban muy bien. Esa noche, Shiori se alegraba porque por fin logró darle un beso, y se estuvo preguntando si lo besó en la boca o en la mejilla, pues en el instante que lo hizo cerró los ojos, y además pensó que ese momento había durado una eternidad, pero cuando lo calculó, duró menos de un segundo, y estuvo midiendo cómo sería un beso de un segundo, hasta que su madre le envió un mensaje, y al día siguiente cuando se encontró con Ichiro, le contó que llegó un mensaje de la isla, y pensó que seguro era la forma de romper la atadura que tenían. Pues no, le dijo Shiori, era su madre que decía que la isla esperaba su regreso, pero ella al saber que si volvía, seguro pasaría mucho tiempo hasta que pueda volver, y aparte no se tenía que preocupar por romper la atadura, solo necesitaba un poco de tiempo hasta que la persona que Shiori encargó para que investigue cómo romperla, encuentre la forma de hacerlo. Ichiro igual le dijo que no tenía que pensar mucho en eso, y mejor le ofreció ayudar con los preparativos de Año Nuevo, así que arreglaron toda la casa antes de ese día, compraron todo lo que necesitaban, y esa noche se quedaron viendo algunas series en familia, para que el primer día del año vayan a visitar los templos, y luego de dar su oración en uno de estos, pasaron por la feria que había, y con los 4 boletos que tenían para participar en un local, donde un premio era un peluche y Machi lo quería, pero ninguno de estos 3 logró obtenerlo, y al llegar el turno de Shiori, ella no ganó el peluche tampoco, pero sí algo mejor que eso, una noche familiar en la posada de aguas termales, la cual no iban a desperdiciar e irían de viaje a las aguas termales, donde como toda posada tenía pues eso, aguas termales, buenos cuartos y una vista al monte, no sé si al Fuji, miren, si lo es, pues ahí disfrutaron de los baños divididos por géneros, y no hay género pansexual, por favor, y comieron el banquete lujoso que venía incluido. En una noche de esas, Ichiro estuvo descansando sus pies y Shiori le hizo compañía, mientras le mostraba la tableta gráfica que recibió de Momoka, y fue entonces que él explicó que no la miraba a los ojos últimamente porque estaba nervioso, y preguntó si quería regresar a la isla. Ella entonces le contó que en realidad no estaba aquí con el permiso de su madre, sino que aprovechó el testamento de su abuela para salir de la isla, y era la primera vez que se reveló a su madre. Él al escucharla preocupada por ese asunto, se sintió mal porque no sabía qué hacer para subir sus ánimos, pero eso no hacía falta, ya que con solo agarrar su mano y apoyarse sobre él, ella se sintió mucho mejor, aparte de que entendió cómo se sentía, cosa que para un hombre saber lo que una mujer quiere es mucho más difícil que encontrar el One Piece. La mañana siguiente, luego de sentir todas esas emociones, Ichiro no pudo dormir bien, y mientras veía algunas fotos que tomó ayer, Shiori le pidió que se las pasara, pero justo en ese momento estaba llamándole su madre. Al principio no quiso contestar, solo que tenía que hacerlo, y le pidió a Ichiro que escuchara la llamada. Su madre le decía que seguro estaba disfrutando mientras ellos estaban preocupados por ella, y que todo lo que ella era estaba en la isla, pero Shiori negó eso, diciendo que acá también habían personas que la apreciaban, aparte de confesar que tenía novio. Lo último pensó que no debía decirlo, pero en eso Ichiro tomó el teléfono y se presentó con la suegra, diciendo que estaba en un noviazgo oficial con su hija, y pues la madre de Shiori se quedó re impactada con la noticia que cortó la llamada. Él pensó que hizo mal al decir eso, pero a ella no le importó porque se sintió muy querida y amada. Ahora que estaban mejor entre comillas las cosas, fueron de paseo e Ichiro preguntó si hizo bien en decir que era el novio de Shiori, y quizás eso le ocasione problemas con su familia, que hablando de ella, la madre no sé si malentendió la declaración de Ichiro, porque estuvo diciéndole a algunos pobladores de la isla que su hija estaba siendo engatusada por un hombre de Tokio, y ellos empezaron a bardear a Ichiro de que seguro era un cazador de fortunas y estaba por interés con Shiori. Por eso mismo, su madre iría por ella, junto a su esposo y estos dos acá, que ni idea de quién sean. Pero volviendo con Ichiro y Shiori, él siguió preocupado al pensar que lo que dijo en la llamada empeoraría la situación en su familia, y se lo dijo, pero ella estaba feliz de que lo haya dicho, y eso era lo que importaba. Ya no tenía que perder la confianza en sí mismo por lo que pasó. Ella lo consideraba un caballero, y como Ichiro no pensaba lo mismo, Shiori se sintió mal que la persona que amaba no se valore, y al sentirlo, él recibió un castigo por la conexión que tenía, el cual lo hizo ver las estrellas, y pensó si esa era la única forma en que ellos se conecten, hasta que Shiori lo despertó y mintió con que era un poco de anemia. Ella sintió algo de culpa por sentirse así, pero no se dejó llevar y lo levantó para llevárselo de la tienda, diciendo que con esta atadura que tenían, no podían pelear a gusto, que hablando de eso, Ichiro le aclaró que no se consideraba encantador, pero le gustaba la parte de él que la amaba, y al menos eso le hizo sentir mejor. En ese momento llegaron los hermanos de Ichiro, quienes se preocuparon por él, pero cuando vieron que estaba bien, Machi les entregó un llavero juego porque seguro así les gustaría, y cuando sus hermanos volvieron a la tienda, Shiori entendió que como estaban enamorados, necesitaban deshacerse de ese compromiso impuesto, yendo los dos a la isla, y la idea le gustó a Ichiro, acordando de que irían juntos, pero ese mismo día, al llegar a casa, la familia de Shiori estaba esperándola, y su madre venía a llevársela. Cuando conocieron a Ichiro, se quedaron confundidos porque pensaban que el novio de su hija
hija era alguien más malote con tatuajes que se hizo en Canadá y que tenía un peluche para dormir, pero se toparon con esto. El tipo más normal y NPC que puedes conocer. Esa noche esperaban hablar con ellos, pero la familia de Shiori vio que los hermanos de Ichiro tenían sueño y dejaron la conversación para mañana, mientras que esa noche Ichiro y Shiori hablaron sobre que ahora que su familia vino, ellos quizás sepan cómo romper el contrato, y él le preguntó a quién le encargó averiguar cómo hacerlo. Casualmente era uno de los acompañantes de su madre, pero negó que aún sepan que estaban comprometidos por la espina. Pero si le decían a su madre, le dijo Shiori, seguramente pensará que quieren terminar con su relación. A veces las palabras no funcionaban con su madre, por eso su objetivo para mañana era convencer que rompan el compromiso de la espina y hacer que su familia vuelva a la isla. Ya siendo por la mañana, los dos partieron para reunirse con la familia de Shiori, siendo animados por los hermanos de Ichiro, y cuando se reunieron con la madre y el padre de Shiori, solo con ellos porque sus acompañantes no estaban. Ichiro tuvo buena intención que se conozcan, pero la madre de Shiori no estaba interesada en conocerlo mejor, solo quería que su hija vuelva a la isla. Al parecer no se llevaba bien con su madre y paró discutiendo por su comportamiento, pero una vez se calmaron, Ichiro y Shiori tenían pensado llevar el plan como acordaron, solo que una que otra cosa salió mal y terminaron confesando que ella le contó quién era, agregando que tocó su espina por accidente. Obvio su madre pensó lo peor, porque la dichosa espina estaba en su trasero, y aunque aclararon que fue un accidente, no creyó nada de eso, y le explicó que Shiori era la hija de las estrellas y que un humano fuera de la isla no debería tocarla, pensando que seguro su pobre hija fue engañada por Ichiro, y debido a eso, al ver que su madre no le creía, se escapó de la reunión, mientras recordaba que desde niña siempre quiso jugar con los demás niños de la isla, pero su madre le decía que era un ser extraordinario y que nadie podía tocarla, así que lo mejor sería que no salga de casa. Ella luego fue encontrada por Ichiro, quien entendía más o menos cómo se sentía, porque él también cortó lazos con su madre, solo que Shiori quería que su madre se alegre de que encontró un novio muy bueno. En ese momento llegó el padre de ella para pedirle que regrese. Ichiro le preguntó si a él no le afectaban los castigos de la espina con su esposa, y a decir verdad él estaba de lo más normal si se alejaba de ella. Al volver la madre le pidió disculpas a Shiori por criarla desde niña para que nadie la toque, y además le pidió que le expliquen cómo fue el accidente con la espina. Ichiro estuvo contándole lo que pasó, y al saber que en realidad quería proteger a su hija, propuso que anulen el contrato, y fue algo que la madre no esperaba, y al pensar que si rompían el contrato, también terminaría su relación. Se puso feliz de que por fin se entiendan, pero Shiori aclaró que no volvería a la isla de momento, solo que su madre, como siguió queriendo que regrese, le dijo que estaba acá por el apoyo de ellos. Mientras ellos se sacrifican pagando los gastos, ella se divertía en este lugar, además que en el tiempo que lleva, no había logrado nada dibujando mangas. Es entonces que Ichiro interrumpió, diciendo que de malo tenía que ella se divierta, y además empezó a contar que era muy buena con las personas del condominio y con sus hermanos. Con respecto a su trabajo en el manga, le mostró todos los trabajos en los que ella ayudó, y si bien no querían darle permiso para quedarse, no permitiría que digan que no hizo nada en lo que llevaba viviendo acá, y luego de mostrar lo mucho que ella se esforzó, pidió que le diera más tiempo, y el padre, que es un poco más comprensivo, les dijo que Shiori podía quedarse un año más, pero cada vez le enviarían menos dinero, para ver si era capaz de independizarse. Así fue que acordaron con Ichiro que la cuidaría y evitaría otro accidente. La madre aceptó lo que el esposo le propuso, pero igual volvería con ella dentro de un año. Después de acordarlo, el padre de Shiori aclaró que no estaba del lado de Ichiro, más bien estaba buscando lo mejor para su esposa, la cual, aunque no quiso admitirlo, se alegró que su hija esté bien. Ichiro y Shiori, luego de despedir a los padres de ella, le dio las gracias a él por estar a su lado en estos momentos, y cuando volvieron a casa, los hermanos de Ichiro estaban preocupados por ellos, y pidieron un deseo a la estrella fugaz que hicieron de forma casera, a la cual le pedían que Shiori se quede, y cuando llegaron los dos, les dieron la noticia que lo habían logrado, pero a duras penas. Pasado aquello, Ichiro estuvo soñando como desde niño, mientras que su padre solo tenía tiempo para trabajar, él lo ayudaba limpiando, cuando mandaban a hacer grupos de 3 en la escuela, y le tocaba en un grupo de 4, él siempre era el que se sacrificaba para que sea un grupo de 3, ayudaba con la limpieza en la escuela a los que estaban ocupados, y el conseguir un premio en un helado, se lo quería regalar a alguien, pero al no aceptarlo, él lo guardaba en una caja para apreciar este regalo. Al despertar esa mañana, recibió la visita a los acompañantes de los padres Shiori, Makado y Komaki, los encargados de quitar el contrato de la espina. Exactamente sería Makado la que se encargaría de eso, porque sí, es mujer, tiene pinta de hombre, pero no. Le explicó que con esta pinza tenían que sacarle la espina, y luego continuar con el ritual, pero para eso necesitaban sacar las medidas a Ichiro para un atuendo, aunque comparado con la pinza que era algo divino, el atuendo y el lugar donde se haría el ritual no importaba, y como él tuvo curiosidad de la felicidad que hablaba la abuela de Shiori, Makado le contó que la abuela allá, no allá, sino acá, soy tontísimo, bueno, ella tuvo un encuentro con una estrella fugaz y deseó que las chicas de su familia las adoren y las quieran, pero en esos últimos años de vida se arrepentía de ese deseo, así que lo único que Makado quería era ayudar en todo lo que pueda a la princesa, y al notar que Ichiro le gustaba a ella, pues antes de romper el contrato, según Makado era la primera vez que se hacía esto, y quizás cuando la rompan, ya no estén enamorados del otro. Por otro lado, Shiori, que ayudaba
daba los mareos a Komaki, quien le mostró que la gente de la isla la esperaba y además le dijo lo mismo que Makado. Seguro cuando rompan el contrato, sus sentimientos hacia Ichiro desaparecerían. Luego de acabar la visita de ellos, el día de mañana se haría el ritual, y lo que ninguno de los dos quería mencionar era lo que escucharon de Makado y Komaki. Incluso estuvieron fingiendo que todo estaba bien delante de Machi y Fumio. Esa noche, Ichiro llamó a Momoko para pedirle un favor, que se quedara con sus hermanos el día de mañana, que se haría el ritual en otro lugar, pero la excusa que le dijo a ella era que saldría con Shiori, y estaba pensando que nunca antes había sentido esto por alguien, por eso tenía miedo de perderla, y como fue la primera vez que Ichiro hablaba de amor, a Momoko le parecía divertido, pero no pasaba nada porque así era el amor. Luego de esa llamada, Ichiro rezó para que lo que sentía esta vez sea algo verdadero, mientras que Shiori recordaba que en la isla, una vez Komaki le dijo que algún día podía casarse con ella, pero al preguntarle qué le gustaba de ella, el mocoso al que le gustan mayores, a esas que llaman abuelas, dijo que le gustaba que sea la princesa, y un día cuando Shiori visitó la biblioteca de su abuela, encontró los mangas shoujo y supo lo que era un verdadero amor, pero las palabras de Komaki, de que seguro ese sentimiento era producto del contrato, resonaron en la cabeza de ella, y ambos deseaban para que eso no fuera así. La mañana siguiente, Shiori estaba lista con el atuendo para el ritual, y lo que Komaki, el mocoso hormonal, le dijo fue que se casara con él, que se esforzaría mucho y deseaba que la anulación del contrato sea un éxito. Maldito niño atrasador. Por el lado de Ichiro, él estuvo también listo con su atuendo, pero al ver la cara pálida de Shiori antes del ritual, se arrepintió de no hablar de esto con ella ayer. Ya era tarde para hacerlo, pues el ritual ya había comenzado. Ichiro tomó un licor para que la espina se materialice, y una vez pasó eso, ella tenía que jalarlo con las pinzas, solo que mientras pasaba esto, él tenía miedo de olvidar todo lo que pasaron. Hubiera hablado más con ella, que para él era como un regalo que le era imposible abrir, porque no sentía que se lo merecía, por eso se arrepentía de no hacerlo y verla sonreír. Cuando terminó de sacarle la espina, él siguió en shock por esto, y una vez finalizó el ritual exitosamente, Shiori mientras lloraba le dijo que ahora era libre, y le preguntó si seguía amándola. Él no se quedó quieto y la abrazó diciendo que se la amaba. Ella también lo dijo, y carajo, esto es cine. Cuando finalizó el ritual, Makado se llevó al mocoso para que no moleste a la pareja, y todo terminó bien. Shiori volvió al condominio, y los hermanos de Ichiro se aliviaron de que haya vuelto, así que aprovechando que Shiori estaba con él, le invitó a salir el día de mañana, lo que claramente para ella era una cita, y como sería la primera luego de romper el compromiso de la espina, quiso que sea memorable, y para eso fue de compras por un vestido nuevo. Se encontró con Chibi en una tienda de ropa, y le pidió que le ayude a elegir un buen vestido para su cita, y bueno, Chibi habló muy bien sobre Ichiro y sus gustos, recordando que le hizo sentir bien cuando lloraba por no tener otro color de kimono, lo que hizo que Shiori piense que quizás le gustaba a ella, y aclaró que lo quería como una ilusión al ser mayor y una buena persona, porque sabía que él nunca la amaría de la misma manera, y se alegraba de que fuera Shiori la que esté saliendo con él. Cuando ambas volvieron a casa, y a Shiori se le escapara que compró un vestido para su cita de mañana, Ichiro inmediatamente visitó la casa de Sano para que le enseñe a vestir para una cita, que hablando de la cita, cuando llegaron ambos al lugar donde se encontrarían, los dos se quedaron sorprendidos de lo bien que se veía el otro, y estaban muy emocionados por esta cita. El primer lugar al que fueron fue una pista de patinaje sobre hielo, en la cual ninguno supo cómo patinar, pero Shiori al notar que si ninguno aprendía, nunca podrían tomarse de las manos, y por eso ella aprendió, pero él quiso terminar de aprender para que patinen juntos, y la razón que le dijo eso era que desde que rompieron el contrato, él quería cuidar que no se haga daño, ya que una vez estuvo a punto de acabar lo que tenía, así que quería poder decir lo que sentía, y luego de haber practicado un poco, le pidió que se tomen de la mano, e hicieron lo que ambos querían, patinar como una pareja, y al volver a casa fueron bien recibidos por los hermanos de Ichiro, que hablando de ellos, cuando Ichiro notó que el mes pasado habían gastado más que en otras ocasiones, se propuso que este mes gastaría en lo justo. Esto lo terminó escuchando Machi, quien a ir con Fumio a jugar con sus amigos, una de ellos le preguntó si ya le preguntó a su hermano mayor sobre si podía ir otro día al parque de diversiones, y como ella sabía el estado económico de su hermano, todavía, o mejor dicho, no tenía intención de preguntárselo. Sus amigos se entendieron y no había problema. Esto lo llegó a verlo Shiori, y al llegar a casa, Machi sabía que los había visto, y pidió que no le cuente a su hermano lo que habló con sus amigos, además que evitó que Fumio moleste a Ichiro en estos momentos que estaba ocupado. Shiori estaba pensando cuál era el problema que tenía Machi con sus amigos. Fumio le dijo a Machi que vaya a jugar con ellos, porque él jugaría con Shiori, cosa que hizo que ella se sienta mal, y el ruido de sus llantos llamó la atención de Ichiro, quien luego de que le explicaran la situación, entendió que Machi no fue con sus amigos para poder ayudarlo cuidando a Fumio, y se sintió que era un hermano mayor nada confiable. Se hacía que se preocupe de esa manera, por eso le dijo que si algo la afligía, que le diera la mayor parte del problema a él. Fue la mejor solución de todas. Al final Machi y Fumio se amistaron, y Shiori cuando escuchó que ellos querían ver los fuegos artificiales, propuso hacer su propio festival antes del festival de verano. Invitó a Momoko y a Sano al evento que harían, y mientras celebraban en el jardín, se les unió la vecina que Shiori conoció. Machi logró darle las gracias a Ichiro por todo lo que hacía por ellos, y aunque no fue un festival de verano, todos la pasaron bien, e Ichiro agradeció a Shiori por la idea del festival, ya que él no podría hacerlo solo, además que le gustaba cuando
hacía las cosas que él no sería capaz de hacer y le dijo que siga haciéndolas. Ella se sintió feliz que la apoyara y contó que haría cualquier tipo de cosa por su cuenta. Cuando consiga un trabajo, una de ellas era pedirle matrimonio a él, quien pensó que nunca podría ganarle en eso, pero sabía que con el esfuerzo de ambos podían lograr cualquier cosa. Y con eso dicho, solo hay una cosa que decir: que vivan los novios, carajo. Ya me gustaría ser tan afortunado como ellos. Bueno, ya sabes que puedes seguir el canal de Twitch. Tenemos una meta de 1000 seguidores para empezar a hacer streams. Y bueno, eso es todo. Si tienen algún anime que me recomienden, déjenlo en los comentarios. Se me cuida. Adiós.